Bien, saludo para todos. Nos encontramos en lo que es Matemáticas 4, la unidad 2, límites y continuidad. La lección límites de funciones y específicamente en la clase de definición de límites de funciones. Prácticamente esto es una introducción al cálculo básico e importante para lo que es el estudio universitario de lo que son las matemáticas. Algo completamente nuevo en lo que es un bachillerato. Entonces en este caso vamos a trabajar en lo que es definición de límites de funciones, y para esto pues nos vamos a enfocar con una explicación basándonos en lo que es la gráfica. Ustedes ven explicación 1, la explicación 2 tiene que ver más con demostraciones. En este caso nos vamos a quedar con la explicación 1 nomás para tener una idea de lo que es en sí el límite. Entonces si nosotros observamos en este caso en la figura, por acá tengo el eje X y el punto Px sub 0, Px, 0, perdón. Entonces este punto tiende al punto A0, punto A0 en este caso, A0 sería este punto de aquí, A0 y, pero no alcanza este punto. Pero ustedes observan la flecha que me indica, la flecha me está indicando que hacia dónde se va dirigiendo este punto. Entonces en este caso igual el punto R que podemos ver acá, que corresponde al punto P, ¿ya? Tiende a dónde, tiende a S, tiende al punto S, pero ven las flechas en estos casos, ¿ok? Ahora en el eje Y podemos observar el punto Q, 0 f de x. F de x, si ustedes observan, f de x prácticamente es mi imagen de este punto. Cuando graficamos, sustituimos el valor de x y obtenemos una imagen Y. Entonces este punto 0, f de x tiende a B, tiende al punto B. En este caso, tiende al punto B. Ahora, hay algo bien importante, 0.0b, 0 en x, b en y. Entonces en este caso ustedes observan las flechas y aquí hay algo que me interesa, que vean la función f de x, que es esta gráfica, ¿ya? Esta gráfica. Entonces, ¿qué sucede? ¿Hacia dónde está? Bueno, la tendencia de R a S. Entonces de aquí podemos obtener lo que es en sí la definición de límite, podremos decirlo así. O sea que cuando x tiende sin límite a, tomando valores diferentes de a f de x, tiende sin límites a b. ¿Saben? A medida vamos dando valores a x, se va acercando a a, pero también la imagen se va acercando a b, en este caso. Entonces de esa forma llegamos a que a algo por acá, f de x converge a b, ¿ya? A medida se acerca a, entonces f de x converge a b y se denota como que el límite, la definición de f de x cuando x tiende a es igual a b, ¿ok? Si vamos tendiendo a, entonces el límite va a ser en b, que es donde se encuentra. Podemos observar en ese caso. Ahora bien, el valor de b se le llama límite de f de x cuando x tiende a sin límite. Lo que les decía, obtenemos una imagen, es una imagen la que sostenemos, valor de a, entonces tiende a b en ese caso. Bien, algo importante, no es necesario que f de x esté definida en x e igual a, no es necesario. ¿Qué significa? Significa que igual quizás no esté definida. Normalmente esto sucede en las funciones racionales. Por ejemplo, ustedes ven este caso, mi f de x es esa función, esa curva que podemos observar, esa es la función que está graficada, es mi f de x. Pero ¿qué sucede? Si ustedes ven en el punto 2 no está definida. Podemos ver que hay un vacío, no es como en este caso, está lleno, porque sí está definida. Aquí cuando tenemos este vacío significa que esa función no está definida, pero no significa que no que se puede redefinir. O sea que la función vuelve y continúa, observen la curva, aunque en ese punto específicamente no está definida, pero igual se redefine y continúa la función. Entonces por eso el hecho de que no esté definida no significa que no podemos encontrar el límite. Y observen algo importante aquí,
Por ejemplo, aquí el punto, en este caso A, el límite B, en este punto el límite pues sería 0. No es que me voy a ir acá, porque aquí no está definida la función, sino que el límite aquí, observen, ¿ve? Que más adelante lo vamos a ver detalladamente cuando estemos trabajando ya con algunos ejemplos, en esos casos, ¿verdad? Vamos a borrar por aquí para continuar. Veamos entonces, borramos la pizarra. Vemos por ejemplo un ejemplo ya para ir entrando a lo práctico. Normalmente cuando trabajamos en matemáticas las definiciones hay un poquito de complejidad, pero ya cuando vamos analizando los ejemplos pues le vamos encontrando más sentido a las definiciones. Tenemos dos ejemplos. En este caso nos pide encontrar el límite cuando x tiende a 1 de 2x más 3. De 2x más 3. Entonces que el límite cuando x tiende a 3 del límite de 1. Límite de 1 cuando x tiende a 3. Miren que aquí es como cuando nosotros decimos, por ejemplo, y lo hemos utilizado, el límite de mis fuerzas se terminó. O sea, significa que las fuerzas llegaron a 0. Es el límite, por decirlo así. Son frases que utilizamos a diario, como dije, hasta ahí nomás llegué. En este caso lo mismo aplica acá. En este caso, por ejemplo, vamos a analizarlo desde el punto de vista gráfico. Si observamos en el ejemplo A, esta sería una ecuación lineal. Esta es la gráfica de esta, o sea, este es mi f de x, esta recta. Una ecuación lineal, ¿verdad? Una recta. Entonces, la gráfica, entonces, ¿qué sucede? Si podemos observar automáticamente cuando el x tiende a 1, el límite es 5. Observen, es la imagen. 5. Cuando x tiende a 1, entonces el límite es 5, miren. En ese caso. Ahora, ¿qué sucede en el otro caso? Cuando x tiende a 3, ya esta es una función constante. Como que dijéramos y es igual a 1. Es una función constante. Una función constante significa que, miren, una línea recta por el 1 en y, por el 1 específicamente en y. Ahora bien, si observamos cuando x tiende a 3, es 1, porque no, si ustedes observan, 3, 1. Si x tiende a 4, igual va a ser 1, porque es una función constante, o sea, no tiene ninguna pendiente. Es una recta horizontal, podríamos decirlo así. Ahora bien, si observamos B, ¿qué sucede cuando es una función constante? Si es una constante, entonces el resultado es la misma constante. ¿Ok? La misma constante. Ya el límite de 1 cuando x tiende a 3 es 1. Significa que si tengo límite de 100 cuando x tiende a 2, entonces es 100. O sea, el límite de una función constante podríamos decirlo que es la misma constante en esos casos. Miren este caso, por ejemplo, y aquí hablamos de lo que son logaritmos de base 2 de x, cuando x tiende a 1. Entonces, si lo analizamos desde el punto de vista de la gráfica, esta sería la gráfica. Pero ¿cómo voy a analizarlo de gráfica si no tengo? ¿Cómo hago la gráfica? Dirá usted, tengo que graficarla. No, ya en este nivel ya de un décimo, ya nosotros tenemos que hacer uso de las aplicaciones que ya debemos de conocer. Entre ellas está lo que es la graficadora o GeoGebra. Entonces, si observamos, ingresamos estos datos a la graficadora. Ya para finalizar la clase vamos a hacer un ensayo. Podemos observar que esta es la gráfica. Entonces, ¿qué sucede? Cuando x tiende a 1, aquí está 1. ¿Cuál es el límite? El límite aquí estamos hablando que sería 0. ¿Ya? El límite sería 0. Cuando x tiende a 1, este valor va a ser 0. Vamos a regresar un poquito atrás para que veamos este punto. ¿Ya? Entonces este valor tendríamos en 0. Ok. Ahora bien, prosigamos. Ya en este punto entonces trabajaremos con las propiedades de límites. Y se ve un poquito como complejo, pero ya cuando a medida vamos entrando en la práctica vamos a ir comprendiendo todo. Estas son las propiedades con las que vamos a trabajar, donde nos habla de alfa, de beta y de k, números reales. F de x y g de x son las funciones. Entonces, si existe el límite en f de x igual a alfa
y el límite en f de x cuando x tiende a igual a beta, entonces ¿qué sucede? Sucede que si tengo una suma de funciones, voy a calcular el límite, puedo calcular el límite de la primera más el límite de la segunda función. Si tengo una resta de funciones, puedo calcular el límite de la primera más menos el límite de la segunda. Si tengo una constante por una función, igual puedo separar la constante y calcular el límite de la función. Miren, f de x es mi función. Luego efectuar la multiplicación. Y por acá si tengo la multiplicación igual de dos funciones, puedo calcular por separado los límites y después efectuar la multiplicación. Y si tengo una división, puedo calcular por separado los límites del numerador y del denominador, y al final si se puede dividir o simplificar lo desarrollo. Ahora mezclamos lo que es el D y el E. ¿Por qué? Porque en este caso observamos por acá, es como que digamos tengo una función con exponente mayor que 1, por decir así. Significa que puedo calcular la función f de x y separar el exponente para luego elevarlo en esos casos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos trabajando con lo que son límites de funciones? Ok, porque ya aquí entonces significa que calcularemos el límite no solo viendo la gráfica, porque tendríamos que dibujar una gráfica para poder calcularlo, sino aplicando lo que es una sustitución directa, que es en lo que vamos a trabajar en este curso, calculando límites con lo que es sustitución directa en este caso. Correcto. Avanzamos, miremos el ejemplo. Tengo un ejemplo aquí, encuentre los límites. Aquí me da la función cuando x tiende a 2. Y tengo otro ejemplo. Trabajemos con el ejemplo A. Sucede que si yo tengo el límite cuando x tiende a 2 de esta función, si observamos aquí, por A y por B, lo podemos separar. Límite del primer término cuando x tiende a 2 menos el límite del segundo término más el límite del tercer término. Por A y por B me dice aquí, ¿verdad? Esto es como un detalle. Al final nosotros podemos calcularlo directamente, ya vamos a observar. Por acá significa que igual puedo separar por exponente. Observen acá por f y d, el exponente lo puedo separar. Igual puedo separar la constante en esos casos. Y luego pues efectúo una sustitución. Efectúo una sustitución donde el valor de x es 2. Entonces x en lugar de x va el 2. En lugar de x va el 2. En este caso, como es una, ya habíamos dicho que como es una función constante, entonces el valor se mantiene, la misma constante. Al proseguir y desarrollar esto que obtengo, que límites en este caso sería lo que es 2 a la 2, 4 menos 6 menos 2 más 4 es igual a 2, sería el límite en ese caso, ¿ok? Ahora bien, ¿qué significa esto? Que este valor equivale a f de 2, o sea, una sustitución, encontrar como diríamos allá en séptimo grado el valor numérico de una función o de un polinomio. ¿Qué significa? Que en lugar de la x puedo sustituir directamente el 2 y el resultado que voy a obtener es el 2. Porque lo que estamos desarrollando aquí es una sustitución directa, calculando límites con una sustitución directa por medio de estas propiedades. Si vemos en el ejemplo B, en este caso podemos observar que 3 me dice que debe ser distinto de 0. ¿Por qué distinto de 0? Porque no podemos efectuar ninguna división entre 3. Era lo que les hablaba anteriormente de los valores prohibidos, que se da más que todo en funciones racionales, como en este caso, que es una función racional. Ahora, efectuando la sustitución, significa que el numerador le podemos calcular el límite, el denominador también, aplicando esta propiedad. Entonces, si desarrollamos este caso, pues yo sustituyo directamente. Observen aquí, ya no separé aquí pude haber separado el límite de esta función. Ya, es más, por aquí debo de agregarle, perdón, voy a borrar por aquí. Debería de agregar lo que es un paréntesis para especificar que estoy trabajando con todo, límite de todo eso, ¿ok? En ese caso, entonces hago una sustitución directa. En lugar de la x va el 3,
En este caso es una constante, se mantiene la constante, ya habíamos hablado de eso. Hago la sustitución directa y desarrollo. ¿Qué obtengo? 3 a la 2, 9, 9 menos 1, 8, 8 entre 3. 8 entre 3. Entonces, si podemos observar, realmente cuando hablamos del límite de una función, cuando x tiende a A, significa que es f de A. ¿Por qué? Porque vamos a efectuar una sustitución directa de la variable y el valor que me dan hacia dónde tiende el límite, en ese caso. Importante esos aspectos. Importantes esos aspectos a tomar en cuenta para poder avanzar y analizar. Ok, algunos ejemplos importantes por acá. Podemos observar en este caso límite cuando 4x a la 2 más 3 cuando x tiende a 2. Entonces en este caso, si tenemos la función, y me dirá usted, ¿y cómo hago eso, profesor? Si no tengo, ok, una aplicación que puede usarla en su celular, computadora, si tiene acceso, la graficadora o GeoGebra. Vamos a ver algunos ejemplos por ahí. Entonces, en este caso, pues cuando x tiende a 2, ¿dónde está mi 2 aquí? Bueno, el 2 está aquí. El 2 está por aquí. ¿Está bien? Entonces, cuando x tiende a 2, ¿a dónde tiende acá? Más o menos por acá. Estaríamos hablando entonces que como 19 aproximadamente. 19 sería aquí en este caso. ¿Ya? Cuando x tiende a 2, entonces 19. No podemos estar viendo todo el tiempo en gráfico, entonces por lo tanto por eso aplicamos las propiedades y hacemos la sustitución directa. En lugar de la x, vamos a sustituirlo por 2. Entonces 4, 2 a la 2, ¿cuánto es 2 a la 2? 4 por 4, 16, más 3, 19, que es el resultado en este caso de este límite. Ahora, observemos este otro ejercicio. Límite de cuando x tiende a 0 de raíz cuadrada de x a la 2 más 4. Entonces igual, voy a colocar la gráfica para que observen. Pero realmente vamos a trabajarlo por sustitución. Cuando x tiende a 0, ¿dónde está x? X aquí sería cuando x tiende a 0. ¿A dónde tiende acá? A 2. 2 sería el límite en este caso. Pero vamos a hacerlo por sustitución directa. En lugar de la x vamos a colocar el 0. ¿Qué tendríamos? 0 a la 2. 0 a la 2 es 0. Más 4, 4. Raíz de 4. ¿Y cuál es la raíz de 4? 2. Que es el resultado que tenemos aquí. En este caso específico, ¿verdad? Observen. Aquí 19. Y aquí 2. Si avanzamos y vemos otro ejemplo. Que es el ejemplo anterior. Quiero que lo analicemos y veamos. Ok, el límite cuando x tiende a 1. Cuando x tiende a 1. Entonces, ¿qué significa? 0 sería el límite. Si lo calculamos por aquí, el límite sería 0. Por aquí, miren. 0. Entonces, ahora bien, si hacemos la sustitución directa, en lugar de la x sería el 1. Y me dirá, ¿y cómo calculo eso? Bueno, excelente. Entonces, mire, a estas alturas nosotros ya tenemos que tener un manejo por lo menos en un 80 de lo que es la calculadora. Porque sí, aquí necesitamos trabajar con la calculadora a la par. Si vamos a hacer un cálculo directo. Entonces, ¿y cómo calculo este caso? Bueno, vamos a decir logaritmo, porque la calculadora me trae un logaritmo, pero ya es el logaritmo que viene determinado de base 10. Entonces nosotros tenemos que, en este caso, como es de base 2, podemos hacer aquí logaritmo de 1, así como lo digo en la calculadora, entre el logaritmo de 2, y el resultado que voy a obtener es 0. ¿Por qué? No puedo decir logaritmo de 1 de un solo, porque la calculadora me lo detectaría como lo que es logaritmo de base 10. Entonces en este caso tengo que hacerlo de esa forma, logaritmo de 1 entre logaritmo de 2, para poder encontrar el resultado. A menos que estemos trabajando con una graficadora, de esa forma sí, directamente podemos colocar este caso. Entonces, lo importante aquí, lo ideal es que nosotros vayamos manejando esos aspectos. Sobre todo, quiero que vean, por ejemplo, acá, estamos trabajando aquí en lo que es, lo que les decía, la calculadora gráfica de GeoGebra. Entonces, en estos casos, y si nosotros vamos a agregar funciones, por ejemplo, lo que veíamos ahí, lo último,
de lo que es la función. Vámonos por acá. Observen, por ejemplo, 4x a la 2 más 3. Entonces, en este caso, usted ya en la graficadora puede agregar 4. Observamos 4. X a la 2 sería x a la 2, por decir así, más 3, por decir así, ¿ya? Entonces, en este caso, bueno, aquí no agregamos este punto. Vamos a borrar esto acá. Vamos a trabajar con lo que son las funciones. Por aquí lo tenemos. X, por ejemplo, observen. X a la 2, entonces tendríamos, observen, ¿ya? Y agregamos, por ejemplo, podemos agregar 4x a la 2 más 3. Era lo que les decía. Más 3, más 2 en el ejercicio anterior. Observen. Entonces, de esta forma podemos trabajar en GeoGebra. De esta forma podemos trabajar en GeoGebra y podemos identificar con facilidad lo que es el límite. Pero igual con las propiedades, porque tampoco podemos estar haciendo gráficas cuando vamos a calcular un límite. Entonces tenemos que aplicar lo que son las propiedades de límites para poder trabajar. Importante eso, analizar sobre todo el procedimiento. Así que recuerden, la práctica sobre todo, entre más practiquemos los ejercicios, pues con mayor facilidad podemos efectuar el cálculo. Y sobre todo, hagan todo detalladamente en su cuaderno, detalladamente ordenado, así como ordenamos la información en nuestro cuaderno, así queda ordenada en nuestro cerebro. Un saludo para todos, y esto lo iniciamos, venimos empezando lo que es pues cálculo, vamos a decirlo así. Ya la matemática ya inicia el cálculo con lo que son los límites y la continuidad. Esperando que en la próxima clase, si hay alguna consulta, pues podamos evacuarla en la próxima clase y poder avanzar juntos. Desde ahora, tómense su tiempo para empezar a estudiar detalladamente estos procesos, ya que es una secuencia completa. Saludos para todos.